Gracias por acompañarnos en este programa especial de la TV Legislativa. Vamos a conversar con las diputadas doña Ada Acuña de la fracción oficialista y doña Katia Rivera de la fracción de Liberación Nacional sobre la renuncia de los médicos especialistas a la Caja Costarricense de Seguro Social. Los médicos piden que se les traslade a salario global. Diputadas, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio, un tema pues bastante importante, no solamente para el quehacer legislativo, sino sobre todo para la población en general. Como les comentábamos, cerca de 600 médicos especialistas renunciarían a la caja pidiendo un salario global que es cercano a los 2.800.000 colones. Ellos renunciarían a la institución, buscarían que se les recontrate con este salario global, pero este proceso tarda cerca de un mes y la institución quedaría sin estos servicios esenciales. Los médicos alegan que la Ley Marco de Empleo Público los afectó debido a que los médicos que entraron posterior a esta iniciativa de ley o a esta ley reciben un salario mayor a los que ya estaban contratados por la institución. El diputado Óscar Izquierdo había informado días atrás aquí en el plenario legislativo que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene 45.000 millones de colones y que esta equiparación salarial tendría un costo cercano a los 21.000 millones de colones. Queríamos ver cuál era el criterio de ustedes, diputadas, sobre lo que está pasando con los médicos especialistas y si es viable trasladarlos a salario global. Iniciamos con usted, doña Katia, por 2 minutos. Bien, creo que esto es un tema en donde nosotros hemos tenido el conocimiento desde hace ya 2 años, cuando existió una manifestación de médicos residentes y muchos de los especialistas acá en la Asamblea Legislativa alertándonos sobre esta penosa situación en la que se encuentran los médicos especialistas. Días atrás tuvimos ya la declaratoria de emergencia por parte de la Junta Directiva de la Caja, donde lamentablemente nos dicen simplemente que se hace esa declaratoria de emergencia. ¿Qué es lo que pasa con esto? Sí, con la declaratoria de emergencia se aplican esos 45.000 millones que se tienen en reserva, pero en lugar de poder facilitar el proceso de permitir esa transición de los médicos especialistas al salario global, se van a hacer una serie de iniciativas, o por lo menos se plantean, que van a salir muchísimo más caras que ese ajuste de los 21.000 millones de colones, que es lo que requieren en este momento los médicos especialistas. Doña Ada, ¿a criterio suyo es viable que se les incremente el salario o se pase al salario global? Bueno, primero que todo hay que decirle a los costarricenses que hay 2 leyes específicamente que están afectando no solamente a los médicos especialistas, sino a muchas otras organizaciones y profesionales. Y quiero decirles que no solamente la Ley de Empleo Público, es la ley también de las finanzas públicas, y es precisamente el control de esas 2 leyes en el 2019 que genera una serie de procesos para cuidar y principalmente controlar las finanzas del Estado. Eso es muy importante. ¿Qué pasa con esto? Sí, es correcto. Esto generó una injusticia profesional, porque precisamente hay diferencias en los salarios y una de esas instituciones es esta misma Asamblea Legislativa. Lo que están pasando ahorita los médicos especialistas realmente es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque precisamente en el 2019 se aprueba una ley y en estos momentos estamos viviendo las consecuencias de esa ley. Quiero decirle también a los costarricenses que en la Sala Cuarta hay alrededor de 5 procesos, actos constitucionales para valorar lo que puede ser un cambio en lo que es el marco de empleo público, esta ley que fue aprobada en esta Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ahí está la Asociación Nacional de Empleados. No solamente son los médicos especialistas, están los trabajadores del Poder Judicial,
están los empleados de esta Asamblea Legislativa, está el Consejo Nacional de Rectores. Tenemos que ser claros y contundentes, costarricenses. Es una situación muy compleja, porque precisamente la ley lo que hace es resguardar de que no nos fuéramos al guindo técnicamente. Doña Ada, ¿se ha tardado el Poder Ejecutivo y las autoridades de la Caja en resolver este tema? Porque el 15 de diciembre, a partir del 15, se empezarían las renuncias masivas de los médicos especialistas. Bueno, no se ha tardado, ya hay un plan, ya hay una declaratoria de emergencia, como bien lo dijo la compañera, de la Junta Directiva, y sobre todo ahora lo que se está tratando es de abordar la integralidad de cómo vamos a analizar y cómo está analizando la ministra de Salud los diferentes pasos de cómo darle los servicios a la población costarricense. Pero vea qué interesante, no se puede dar un servicio específico si no se sabe cuántos son los médicos especialistas en renunciar. Se habla, por ejemplo, de que el total de médicos son 7.411, con una situación de bajo salario global de 5.017, pero ¿cuántos de esos son los que van a renunciar? Se les hizo una consulta, vean qué interesante, y sobre todo, si no tenemos claramente quiénes son los que van a renunciar, lo que se está abordando en estos momentos es la situación para que no se queden sin los servicios básicos las personas y las cirugías que se tienen que hacer. Eso quiere decir que en términos de alerta estamos hablando de 243 profesionales con 38 especialidades médicas. Eso es la alerta que se tiene en estos momentos. Y por lo tanto, hasta que no esté claro ese número, no sabemos el impacto o no se está analizando realmente a profundidad el impacto económico que tendría que asumir la Caja Costarricense. Como bien lo dice la compañera, hay un fondo, pero ¿qué significa eso en términos salariales para la Caja? Ya está el impacto económico, ya está presupuestado lo que esto significa. Bueno, parte de las negociaciones a las que no se ha llegado es precisamente poder hacer un transitorio por año para que se les pueda llegar a equiparar el salario que tiene que ver con el salario global, que algunos médicos ya lo tienen. Doña Katia, ¿considera usted que se ha tardado el Ejecutivo en dar respuesta? Vea, por supuesto, y los datos ya están. O sea, si usted ve la nota que se envía a todas las jefaturas de fracción, que aquí la tengo, del 22 de octubre del 2024, enviada por la gerencia médica, aquí viene precisamente los datos de cuántos de esos médicos y médicos especialistas estarían dispuestos a renunciar y otros, el otro porcentaje que estarían dispuestos a esperarse siempre y cuando se tenga claro cuál va a ser el norte con el que se va a aplicar esas medidas. Y estamos hablando que de los 1.150 agremiados que están en ese tema de afectación, el 59.9 de los encuestados están dispuestos a renunciar. Sin embargo, nuevamente, cuando se les hace esa pregunta al resto, ellos dicen que ellos estarían en un 80% dispuestos a atrasar siempre y cuando esto se agregue. Pero bueno, este es un oficio de la gerencia médica. Si a eso yo le sumo que el 17 de abril de este año, aquí tengo el oficio que está firmado por doña Vilma Campos, que es la gerenta, o sea, la gerencia general de la Caja. Ahí está claramente también las fechas de los acuerdos entre las mesas de trabajo que se tuvieron entre los médicos y la gerencia de la Caja. Y por ejemplo, en este acuerdo número 9, que era uno de esos puntos medulares y era revisar cuáles eran los estados en los que se encontraban tan deplorables los médicos dentro de los recintos hospitalarios, y se suponía que para el 29 de abril tenían el 50% solventado y para el 9 de mayo el 100% solventado. Y lo que tiene que ver también con las áreas de descanso, a julio del 2024 con un 100%, porque esto no es un tema solo de salario, sino de condiciones. Estos fueron los acuerdos que lamentablemente irrespetó la Caja. Entonces, ante esto y la lamentable
lamentable situación y creo que podemos revisarlo después, de la declaración del Ministerio de Salud, yo creo que en esto los médicos especialistas y los médicos en general van a tener que seguir sufriendo este castigo de maltrato por parte del gobierno. Doña Katia, usted presentó un proyecto de ley para hacer ese traslado al salario global de los médicos. El proyecto fue dispensado aquí en plenario de otro trámite. Al final del periodo de sesiones ordinarias no pudo ser votado y ya estamos en sesiones extraordinarias donde el Ejecutivo maneja la agenda y este proyecto no ha sido convocado. ¿Qué criterio suyo? ¿Por qué no lo ha convocado el Ejecutivo? Bueno, este es el proyecto 24.239, este lo elaboramos con el soporte técnico de parte de los médicos y es algo muy sencillo y es permitir ese transitorio para que los médicos que así lo desean puedan pasarse a salario global. Es que vean el error de creer que simplemente renunciando un mes después ya van a volver a entrar. Primero, la ley lo que dice es, se requiere de un mes mínimo para poder tener esa ruptura de contrato. A como está todo en la caja, ¿qué me llega a asegurar a mí que después de ese mes lo van a recontratar de forma inmediata? Segundo, pierde sus vacaciones y pierde todos sus derechos adquiridos. Tercero, ¿a qué lugar también del país lo van a volver a enviar? O sea, ahí hay un tema de desarraigo, hay muchas cosas, pero sobre todo, es que lamentablemente en otro de los sondeos que hicieron dentro de la caja, ya se ve que un 34% de estos médicos especialistas que están renunciando no estarían dispuestos a retornar por las condiciones tan deplorables en las que se encuentra la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, si hacemos esa lectura de anestesiólogos, ginecobstetras y sobre todo cirujanos generales, son las tres áreas en las que por el momento se está teniendo ese mayor vacío en lo que va a quedar con esta serie de renuncias. Así es que no es fácil. Aquí por eso me parece ilógico que estén planteando recontratar pensionados, ponerle más trabajo a los estudiantes de último año, buscar médicos afuera, insisto, con ese monto de 45.000 millones de colones que le permite el estado de emergencia a tener que hacer esa aplicación teniendo ya claro que son 21.000 millones de colones. Esto es un tema de salud pública, esto es un tema de emergencia nacional. Doña Ada, bueno, siendo usted de la fracción oficialista, ¿por qué el gobierno no ha convocado el proyecto siendo un tema urgente? Sí, bueno, muy fácil decirle a los costarricenses que el proyecto de doña Katia es uno de varios que ya están en fila. Están los técnicos del OIJ para también que lo saquen del salario global, de la ley de empleo público. Está también policías, que ya presentó otro compañero, y así por el estilo. Es que no es específicamente este es un problema, y eso empecé explicando cómo esta situación de una ley que no se midió el impacto social y que ahora estamos con una situación de emergencia y de riesgo, que es cierto, pero ya hay varios proyectos de varios compañeros que no les importa para nada venir a afectar lo que se ha venido corrigiendo un poquito en la parte de deuda pública y lo que es las finanzas del Estado. Ese es el problema. Y por eso no se ha convocado este proyecto. Pero también la Caja Costarricense del Seguro Social ha hecho, y junto con la ministra de Salud, ha hecho un plan para la continuidad de los servicios costarricenses. Y eso es muy importante que quede claro. El plan tiene que ver con la definición del personal, redistribución de ese personal que en algún momento va a tener un equipo que tiene que solucionar las diferentes situaciones que se vayan a presentar. Una línea específica telefónica, contratación de personal temporal, o sea, ya a una emergencia se le está dando la cara y la situación que merece. Pero también es muy importante decirlo, insisto, en la sala cuarta tiene 5 actos de inconstitucionalidad que al día de hoy no ha resuelto, y eso nos podría dar también una luz. Es cierto, yo empecé diciendo que aquí hay una situación de injusticia profesional
Y lo vivimos aquí con varios compañeros, que mucha gente lo que ha hecho es renunciar e irse de la institución. ¿Por qué? Porque lamentablemente su salario queda muy por debajo de otras personas que están entrando y que están con mucho más mejor salario. La presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos, la doctora Margarita Marchena, insiste en que el proyecto de ley es vital y es necesario. Vamos a ver lo que nos dijo la doctora, y es difícil que esta iniciativa se vea antes de que finalice el periodo de sesiones extraordinarias, que queda poco menos de una semana. Vamos a ver lo que nos dijo la doctora. El Colegio de Médicos y Cirujanos expresa su preocupación por la posible renuncia de un grupo importante de médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este escenario podría generar un impacto significativo en la atención de los pacientes, especialmente en esta época del año, cuando los servicios hospitalarios enfrentan una mayor demanda. Entendemos que esta decisión de los especialistas no se limita al tema salarial, sino que incluye aspectos fundamentales como la flexibilidad horaria, acceso a insumos adecuados, capacitación y mejoras en las instalaciones. Estas condiciones son esenciales para ofrecer una atención médica de calidad como la que se merece la población costarricense. Doña Ada, queremos conocer su criterio sobre lo expuesto por la presidenta del Colegio de Médicos. Bueno, estamos, como usted bien lo dijo, en sesiones extraordinarias. Este proyecto no se va a convocar. Se está planteando ante la ministra, que es a su vez la vicepresidenta de la República, todo un plan de contención, y se está analizando efectivamente detalle por detalle de los médicos que efectivamente van a hacer formal su renuncia. Eso por un lado. Por el otro, también quiero criticar y cuestionar la cantidad o poca cantidad de convenios que se han hecho con universidades para ir solucionando la situación de los médicos profesionales. También tengo que decirle, costarricenses, que en todo esto, ¿cuál ha sido el papel del CENDEIS, que es el que formalmente profesionaliza a los médicos y a los médicos especialistas? Hay una debilidad en todos los procesos de formación, y es cierto, hay situaciones que caracterizan que hay que solucionar donde el lugar de trabajo y sobre todo lo que ellos argumentan que son condiciones paupérrimas. Sí, efectivamente, pero no se puede hacer todo a la vez. Y es muy fácil decir que hay un fondo de 45.000 millones. ¿Cuál es el impacto? Esto es un documento formal y oficial que no se ha dado a conocer en estos momentos, porque es muy fácil decir, con 21.000 millones lo solucionamos. Ajá, ¿y qué dejamos de hacer? ¿Qué afectaría? ¿Cuántos cebáis más se hacen o cuántos cebáis menos se hacen? Eso es parte de las preguntas que nosotros tenemos, y que al día de hoy no hay un documento formal que diga si lo vamos a agarrar de aquí y el impacto en un año o en tantos años va a darse. No lo tenemos claro, no se ha funcionado en ese sentido. Doña Katia, bueno, lo expresado por la doctora, y estamos a una semana del cierre del año aquí en la Asamblea Legislativa. Bueno, creo que, coincido plenamente con lo que está mencionando la presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos, pero retomo al tema de la condición de emergencia y los 45.000 millones, que no es poca cosa, coincido con la diputada Acuña, y es que precisamente, ¿cómo es posible que saquen a decir, no se preocupen costarricenses, tenemos en la situación de emergencia 45.000 millones y vamos a hacerle frente a esto? Si sabemos que con menos, mucho menos de ese fondo, se puede llegar a hacer los ajustes requeridos para poder contar con ese salario global. Con lo del CENDEIS, precisamente, imagínense que separaron al director del CENDEIS desde el 12 de mayo del 2023 y hasta septiembre de este año se vuelve a contar con director del CENDEIS. Claro que es sumamente preocupante de que entonces se utilizan los estudios que se realiza directamente por parte de la presidencia ejecutiva, y es la auditoría de la caja la que dice alto y pongámonos de acuerdo y hagan la revisión de cómo estamos con los médicos especialistas. Bien lo decía ahora la presidenta del Colegio de Médicos, esto no es un tema solo salarial. Ustedes sabían, costarricenses, que en este momento contamos con menos camas hospitalarias, nominal, no porcentualmente, nominal, que en los años de 1970.
O sea, es increíble ver el deterioro que hemos traído año con año a los servicios de la caja. Y entonces, ¿cómo pretendemos ahorita decir que va a haber disminución de las listas de espera si no tenemos anestesiólogos? El caso sucedido el fin de semana en Punta Arenas con una mujer que estaba teniendo su bebé y que lamentablemente no había un solo ginecobstetra en su hospital en Punta Arenas. Ahí tuvieron que intervenirla, introducir ahí un médico la mano para que la cabecita del bebé no saliera y llevárselo al hospital de San Ramón para poder atender. O sea, el mensaje aquí es claro, el riesgo es de vidas, no es un tema económico. La preocupación real es que podemos tener en riesgo la vida de costarricenses este fin de año. Diputadas, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Mario Quesada del Sindicato de Médicos Especialistas sobre esta renuncia masiva que se podría dar a partir del 15 de diciembre. Son más de 600 médicos que firman enviando a la gerencia médica y a la junta directiva de la caja diciendo si esto no tiene una solución eficiente y eficaz a pronto plazo, vamos a renunciar del 15 de diciembre en adelante. Recordar que no es el 15 de diciembre, es del 15 de diciembre en adelante. Versus un estudio de gerencia médica que fue enviado a todos los jefes de fracción que cuantifican aproximadamente unos 221. Importante entender que ya con los pocos especialistas que nos van quedando en algunas áreas, sean 50 o sea 600, el impacto es catastrófico. Doña Katia, bueno, lo expresado por el doctor Quesada es claro, ¿verdad? Son las vidas de los costarricenses lo que está en juego aquí. No, totalmente. Y aquí reitero, vean, existió un acta de compromisos entre la Caja y el SINAMI. Este es un acta en donde lo firma la presidenta ejecutiva de aquel entonces, Marta Esquivel, el gerente médico, la gerencia administrativa, la dirección administrativa y gestión de personal de la Caja. En esto, vea los puntos. Salario global definitivo, revisión del salario compuesto, el tema de las vacaciones, el tema de los contratos de retribución social, temas laborales. Esto se firmó el 20 de julio del 2023. Y nuevamente les enseñé luego el oficio donde viene el cumplimiento de las mismas, que no se ha hecho nada. Entonces no me vengan a decir ahorita que esto es un acto de hacer una declaratoria de emergencia, porque sí, en este caso, no me pueden llegar a decir que hay imprevisibilidad. Aquí lo que hay es negligencia. Negligencia de la Caja para asumir un riesgo que nuevamente estamos hablando de vidas costarricenses. Imagínense que hacia el año 2014, y aquí tengo la carta de renuncia de esa residencia médica de la que ahora es vicepresidenta de la República y ministra de Salud, donde ella claramente, y aquí lo digo con las palabras de la ministra, nadie está obligado a trabajar para otra persona si así no lo desea, pues podríamos estar cayendo en un acto de esclavitud encubierta. Entonces, si la misma ministra, actualmente de Salud y vicepresidenta de la República, cuando laboró para la Caja, hizo su renuncia porque consideraba que su trabajo era exacerbante, o sea, ahora que se ponga la mano en el corazón y entienda cómo sus congéneres en este momento están haciendo el grito desesperado. No es un tema de una renuncia personal, es la forma de hacer sentir al país la crisis en la que está sumida la Caja Costarricense del Seguro Social. Doña Ada, ¿concuerda usted con lo expresado por el doctor Mario Quesada? Bueno, yo creo que don Mario ha venido diciendo estratégicamente, vamos a renunciar, ya vamos a renunciar. Bueno, eso es la estrategia. El 15 es la fecha límite, recuerden que es el 15. Bueno, quiero decirles que hay un oficio del 27 de noviembre de la Gerencia Médica 2024 al doctor Mario Vilches y le explica al doctor Mario Vilches del Centro de Atención de Emergencias y Desastres que se le hace una solicitud de validación de estado de emergencia relacionado con la declaratoria de emergencia ante la renuncia. Hay todo un estudio, un marco legal de por qué se puede hacer una declaración, inclusive los números de cuántos son los médicos y cuántos han dicho
que tienen la intención de renunciar. No han dicho que van a renunciar. Inclusive aquí los riesgos asociados a todos los diversos procesos que esto implica. ¿Qué quiero decirles con esto? Vean, no es cierto lo que dice la compañera. Los médicos especialistas son un grupo relativamente menor, son más o menos 7,000 y resto de médicos que hay en la Caja Costarricense del Seguro Social, médicos generales, y de los cuales son 2,000 y resto los que efectivamente podrían ver que haya una renuncia efectiva. De esos, 243 son los que están mapeados en términos de que ya han dicho efectivamente que se van. Pero quiero decirles también a los costarricenses qué beneficios y qué le asegura a este médico y qué le asegura este médico a la población costarricense que una vez con su salario global, ¿cuáles son los beneficios para la Caja Costarricense del Seguro Social? Van a ser horario extraordinario. Por ejemplo, solo el Hospital México paga $4 millones en jornada extraordinaria. Vean qué interesante, ahora quitan esa jornada de ellos, dicen ya no vamos a hacer más esta jornada, y entonces aquí hay un juego de realmente analizar a profundidad todo lo que está pasando con este grupo de médicos especialistas, porque no es tan fácil. Las jornadas extraordinarias permitían bajar un poquito más las listas de espera, y esos son los detalles y lo que nosotros tenemos que tener claro, qué es lo que va a pasar y cómo se va a profundizar, si es una crisis y cómo se va a resolver en términos de procesos y cantidad de situaciones de cirugía que urgen en este momento en todos los hospitales. Doña, con respecto a las renuncias, los medios de comunicación han informado que ya hay más de 70 renuncias aplicadas de estos 600 que ya las anunciaron. Entonces, es un riesgo, doña, al final de cuentas, para la población. Entramos a la época de diciembre donde el tema de accidentes se incrementa y pone en riesgo a la población. Bueno, precisamente ya lo ha dicho y lo he dicho, hay un plan de contingencia, no se puede quedar el gobierno ahí esperando la renuncia y que no pase nada, ya hay un plan de contingencia, ya hay una coordinación interinstitucional, inclusive se está valorando todo lo que puede ser el apoyo con el Instituto Nacional de Seguros. ¿Por qué? Porque ahí hay médicos expertos en ortopedia, etcétera, hay un montón de situaciones que se están dando. Por ejemplo, llamar un contrato detallado con médicos por tiempo, contratación de personal temporal, también analizar la posibilidad de validar títulos en el Colegio de Médicos. Eso es parte de las acciones que ya se están tomando y que se están analizando. Nadie se ha quedado de brazos cruzados. Nadie se está quedando ahí sentado a ver que renuncien el 15, 200 o los 3,096 médicos especialistas, el total de médicos especialistas graduados. Pero no solamente son médicos especialistas, el gran problema que tenemos en todos los hospitales tiene que ver con la falta de anestesiólogos. Hay una gran cantidad de anestesiólogos que no están en la Caja Costarricense del Seguro Social y por eso las listas de espera crecen, crecen y crecen. Y también el nivel de corrupción que hay en el CENDEI, señores, y esto también tiene que ver con temas de corrupción. Entonces, hoy son los médicos especialistas, mañana van a ser con un proyecto de ley presentado aquí todos los policías, pasado mañana será el proyecto del OIJ, y todo eso lo vamos a ver en febrero, porque todo esto posiblemente pase a febrero. Entonces, hoy es el caso crítico, riesgoso de los médicos especialistas. Yo les pido a los médicos especialistas que se sienten a hablar, que vuelvan a conversar. Entiendo la situación completamente porque hay una gran diferencia en ese sentido salarial, pero lo mejor aquí es sentarse de nuevo y ver la opción, la posibilidad definitiva de solucionar esto. ¿Por qué? Porque a través de un transitorio, en 2 o 3 años, poder llegar y equiparar ese salario global. Y eso es la diferencia. Yo creo que los costarricenses también hemos llegado a soluciones muy concretas cuando nos hemos sentado a la mesa, no importa, al filo. Sí, bueno, otra vez retomemos el tema. Yo creo que aquí conversando se podría llegar a soluciones muy concretas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son todos los costarricenses y vamos a un mes complejo, bien lo dice la compañera, y hay que ser realistas. Un mes donde se incrementan de situaciones de riesgo en la salud, y por eso yo creo que es una oportunidad para nosotros volver a retomar el tema y volver a analizar
cómo podemos solucionar con porcentajes en ese sentido para ir llegando a 2 o 3 años a ese salario global. Son médicos profesionales y confío completamente en que haya una solución antes del 15 de diciembre. Doña Katia, bueno, ya más de 70 médicos han dejado la institución y como decíamos, vienen semanas complicadas. Bueno, los oficios están. El Hospital México ha demostrado que ya se encuentra en riesgo total, lo mismo el Hospital de Punta Arenas. Yo creo que aquí hay dos cosas. Los anestesiólogos, sí, claro que hacen falta, pero son médicos especialistas. O sea, eso es un anestesiólogo. Y más bien mencionaba doña Ada nuevamente los números. Los números sí están claros. Imagínense que también cuando se llegó a esos primeros acuerdos hacia el año 2023, ya vimos que no se cumplieron. Y vimos como en febrero del 2024, ¿qué es lo que dice nuevamente la caja? Denos 18 meses más para ver cómo es que se puede aplicar este tema del salario global. Entonces, uno ve aquí la desidia. Y vea, voy a leer esto entre comillas porque no son palabras mías. Es difícil reclutar gente. Esta gente aceptó puestos con una remuneración absurda desde mi punto de vista y que aunque sé que son salarios altos para la mayoría de los costarricenses, comparado con requisitos y costos de oportunidad en el mercado, son salarios insostenibles. Esto es la frase dada por el presidente de la República el 15 de junio del 2022, refiriéndose al aumento que recibieron ministros y viceministros, porque él era consciente que se requería tener un mayor rédito salarial para las personas que tenían que trabajar con él. Ahora imagínense, de 5 a 6 años para sacar su grado para ser médico, de 4 a 6 años más para ser médico especialista, de 3 a 4 años más para ser o tener una subespecialidad, que en realidad debe ser una supra porque está por encima de esa especialidad, y de 2 a 3 años para tener un postdoctorado. Saquen la cuenta, estamos hablando de profesionales con 20 años de preparación constante para poder llegar a ser un neurocirujano pediatra, por decirles algo. Entonces, cuando uno ve esas especificidades y cuando uno ve que una persona, un bebé, un adulto mayor, ojalá en este caso, y Dios lo libre a uno, que sea un familiar de que esté sufriendo, o que llegue este fin de año y que pueda haber un accidente fatal, y como sucedió en el Hospital de Punta Arenas, no hay un solo anestesiólogo. O sea, yo quiero ver que en este momento y que a partir de hoy, porque las renuncias no son efectivas a partir del 15 de diciembre, las renuncias se han venido ejecutando mes a mes. Solo en este mes han salido 90 de estos médicos especialistas. Doña Katia, Que no me quede a mí en la conciencia no hacer el esfuerzo para evitar la muerte de un costarricense. vamos a ver, a inicios de este mes de diciembre, la ministra y el Ministerio de Salud realizaron una serie de lineamientos para buscar paliar un poco esta salida de médicos especialistas. Vamos a ver los lineamientos que propuso el Ministerio de Salud. Priorización de servicios críticos. Redistribución del personal de acuerdo con las redes integradas de prestación de servicios de salud. Uso de modalidades flexibles para la contratación y pago a proveedores. Ampliación de tareas y capacidades resolutivas en los distintos niveles de atención. Habilitación de línea telefónica para triaje de personas usuarias de servicios de salud. Habilitación de la modalidad de teleconsulta sanitaria. Contratación temporal de profesionales de medicina especializada y subespecializada nacionales ubicados fuera del país en modalidad de teleconsulta sanitaria. Contratación temporal de profesionales en medicina especializada y subespecializada jubilados. Contratación temporal de profesionales en medicina especializada y subespecializada graduados en el extranjero. Doña Ada, ¿considera usted que estos lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud serían suficientes para sacar adelante al país de este problema que se viene? Bueno, yo creo que tienen que sacar adelante lo que venga a partir del 15, pero quiero decirle a los costarricenses que con respecto a lo que dijo la compañera Katia Rivera, de todos esos estudios y de todas esas
calificaciones que tienen médicos de muchos años, quiero leerles lo siguiente. En 1982 nació la Ley de Incentivos Médicos. ¿Y qué es lo que dice esa ley? Dice que entre más tiempo pase un doctor en una institución, mayores van a ser sus incentivos y mejora en el salario. O sea, no todos los médicos van a pasarse a salario global porque su salario no es de 2.800.000, es de mucho más. Y precisamente la Ley de Empleo Público lo que dice es eso, que efectivamente va a equiparar, pero los que ya tienen un salario mucho mayor a 2.800.000 se quedará con ese salario. Aquí la pregunta es a ustedes, señores médicos, especialistas, ¿se van a quedar en la caja? Ustedes tienen esa condición y también trabajan en lo privado. Ustedes también después de las 4 se van a hacer otros tipos de servicios en otras instituciones privadas. Aquí la pregunta es, ¿se va a premiar? ¿Se va a cuidar la experiencia? Por supuesto que sí, porque esos no están en discusión. Son precisamente otros tipos de especialistas, más o menos quedarían bajo ese salario casi 1.000 especialistas. Eso es lo que nos dan los datos. Y es una franja que sucedió desde el 2019, que se genera la Ley de Empleo Público, al 2023, que son casi 1.000 especialistas, médicos especialistas que quedan por debajo del salario global. Pero hay otro grupo de especialistas que está mucho más arriba de los 2.800.000. Eso es importante hacer esa diferenciación precisamente para poder entender qué es lo que está pasando en estos momentos y cuál es la decisión de los médicos especialistas. Doña Katia, ¿está usted de acuerdo con lo que plantea el Ministerio de Salud? Bueno, primero quiero aclarar algo, y es que cuando hago la referencia de esa preparación es precisamente para equiparar lo que el mismo presidente señala, que él encuentra gente súper competente, que no aceptó el nombramiento en puestos de su gabinete debido a los bajos salarios que paga el Ejecutivo a sus jerarcas, y que él toma una acción política. A eso es a lo que nos referimos. No es válido que en este momento nos digan que otros sectores de funcionarios públicos también están en el mismo proceso, porque esto es un grupo demasiado especializado y a eso es a lo que nos referimos. Pero bien, volviendo al tema aquí del Ministerio de Salud, es que, vea, perdón, pero se convierte en algo risible. O sea, ¿cómo me van a decir ustedes que un médico especialista que se encuentra fuera del país, por medio de la pantalla de televisión, por una teleconsulta, va a llegar y va a ser el otorrinolaringólogo de su hijo? O sea, es que cuando hablamos de que van a contratar médicos del INSS, los médicos del INSS, para la caja, todo lo tienen claro, es muchísimo más caro que llegar a arreglar con un médico especialista que ya está. Cuando vemos lo de graduados en el extranjero, ¿qué riesgo es que me lleguen a mí a decirle al colegio de médicos, vea, ustedes, de forma rápida, reconózcanme en este título? ¿Dónde queda entonces esa seguridad? Es que estamos hablando de salud y de vidas humanas. O sea, a mí eso me preocupa muchísimo. Otro de los lineamientos, citas grupales para los pacientes crónicos. O sea, yo no me puedo imaginar, mire ustedes los hipertensos, pasen a la sala tal, los 15 hipertensos, vamos a revisarlos. O sea, de verdad que es un desconocimiento total del manejo. ¿Cómo le dicen a los médicos residentes que los van a enviar a las zonas alejadas para poder llegar y satisfacer esas necesidades? Se les olvidan que estos médicos están todavía estudiando y que se hace una relación de 1 a 1 con ese médico especialista para que pueda llegar a definir cuál es el procedimiento correcto para la aplicación de una persona. O sea, lo que están tirando es una cortina de humo para llegar a subsanar el vacío que se va a dar. O sea, yo aquí lo único que le puedo recomendar a los costarricenses, como lo hice con mi familia, este fin de año, eviten resfriarse, eviten salir, eviten cualquier riesgo, porque llegar a un hospital este fin de año, o sea, y estamos hablando solo de emergencias, no estamos hablando de la atención continua y constante, va a ser un riesgo para todos los costarricenses. Vamos a ver lo que un grupo de costarricenses nos dijo hace algunos días sobre este tema que se viene para fin e inicio de año. Yo diría que está bien, porque ellos se mataron estudiando y todo para recibir lo que se merecen. Entonces, yo pienso que sí. No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No. ¿Por qué no está de acuerdo?
porque a ellos sí les pueden subir el salario. Y el sector privado le dejan ahí el salario menos del mínimo. Y no me parece. Yo siento que hasta donde se deja ver el tema, a los que deberían de bajar la remuneración o el salario es a los que están entrando nuevos, para manejar siempre la misma línea de pagos y toda esa vaina, porque es una locura que un doctor nuevo gane más que los que tienen 15, 10 o 20 años. Doña Katia, la opinión suya acerca de lo que nos comentaron las personas fuera de la Asamblea Legislativa. Bueno, es que esto mucho es un tema muy técnico, ¿verdad? Que hay que hacer esa relación en función de el salario que pueden estar ganando los más nuevos, ¿verdad? Con el ingreso del salario global, con los anteriores. Y es que ellos lo que buscan es alcanzar condiciones laborales adecuadas y una equiparación, porque como dice la ley, a igual trabajo, igual salario. Es un tema de equiparación, pero yo quiero que comprendan también que parte de esas mesas de trabajo que se estuvieron llevando meses atrás tenía que ver también con las condiciones laborales. De que también es muy fácil llegar a decir, no, abran más plazas de médicos especialistas. Vea que ya les dije los años. O sea, en este momento, para planificar un anestesiólogo más, estamos hablando de 4 o 6 años. Y si es pediatra y se le suma más complicación a ese estudio, estamos hablando de más años. Entonces, esto requiere una planificación previa. Y también esto se hace en conjunto con los proyectos que tenga ese portafolio de inversiones de la caja. O sea, en este momento, por ejemplo, estamos luchando para que Heredia Cujuquí y Heredia Virilla tengan una condición número 3, porque eso, ¿qué implica? Que van a requerir especialistas. Entonces, esa información se le pasa al CENDEIS para que luego, en conjunto con la Universidad de Costa Rica y las otras universidades, digan, ok, se requieren tantos especialistas más en tales áreas. O sea, esto no es algo fácil. No es que de la noche a la mañana le van a decir a un médico general, venga y le doy un cursito de 15 días para solventar el que usted ahora se va a convertir en un médico especialista. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. El riesgo no solamente es latente, ya es un hecho. Doña Ada, su opinión. Vea, a mí me parece que la población está clara en lo que está pasando, pero yo también quisiera decirle a los médicos especialistas qué van a ofrecer ellos a la caja, porque muchos de los médicos que se han ido, también se han ido porque los mandan a un hospital regional y solo quieren estar aquí en Agam. Hay que ser realistas con esto y digamos las cosas como son. Muchos graduados no quieren ir a las zonas más alejadas. Por ejemplo, trabajan solo un turno. El segundo turno no lo quieren trabajar. Las guardias no necesariamente las están haciendo los médicos especialistas. Y también no hay estudios actuariales ni financieros que nos permitan a nosotros saber efectivamente cuál va a ser la afectación para la caja o para los proyectos de la caja. Todavía eso no se ha dicho. Y también quiero decirle que muchos de los proyectos que hay en comunidades que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene que haber una estrategia de priorización. ¿Cuáles de esos proyectos se van a priorizar? ¿Cuántos de estos médicos van a querer ir a otros lugares? ¿En qué se compromete este médico? También hay que decirlo. Pero también otra cosa, miren, estamos hablando de que son casi 7.411 médicos en general que tiene la caja. Por debajo del salario son 5.017. Eso quiere decir que más o menos son unos 1.200 médicos los que estarían teniendo una afectación real ante la caja. Y entonces, esas son las cosas que nosotros costarricenses tenemos que hablar, tenemos que conversar, a qué y cómo se compromete este médico con estos nuevos beneficios que permitan sacar esas listas de espera y que profesionalmente haya esa retribución. Diputadas, ya para ir terminando, les vamos a otorgar 10 minutos para que puedan conversar entre ustedes sobre este tema tan importante. Ok, bueno, Dino. Bueno, yo ante todo considero que basar este problema en función de simplemente lo económico, o sea,
es malversar totalmente la realidad del deterioro que durante estos años ha venido a tener la caja. O sea, estamos hablando de menor cantidad de camas, como bien lo estaba mencionando. Tenemos que hablar también de cómo esas listas de espera han ido en aumento, de cómo ha existido también un cambio en la realidad mundial. Los temas que ven con las epidemias, el aumento de la población en Costa Rica, cómo ha cambiado nuestra pirámide poblacional. Y esto implica también toda esta cantidad de enfermedades crónicas no transferibles. Entonces uno dice, en este momento no hay una visión de atención de primera línea, que es el aumento en los EVAIS y de tener ese nivel de contención. Por otro lado, sí, una saturación existente para los médicos actuales, tanto generales como especialistas, y es una realidad de que todos nosotros lo vemos cuando llegamos a los hospitales. No hay campo, no hay espacio para poder atender, ni siquiera en emergencias. Entonces, nosotros no podemos llegar a hacer una medición de algo que es básico para este país y ha sido un pilar, la Caja Costarricense del Seguro Social y del Servicio Universal. O sea, todavía me acuerdo cuando doña Marta Esquivel dijo que había que quitar la universalización de la caja. O sea, te espanta de ver de que la persona que estaba en ese momento presidiendo la institución quiera quitar algo que ha sido lo básico. Entonces, ante esto, ¿cuál es esa visión a largo plazo? ¿Cómo se puede llegar a planificar de una forma correcta el tema de la salud costarricense desde el punto de vista de la prevención, insisto, y de la planificación a largo plazo? Usted y yo lo hemos vivido en el Hospital de Heredia. ¿Cuánta defensa hemos hecho de que por más bien que quieran hacer su trabajo, lamentablemente es un hospital que nació tardío y que por eso estamos luchando para que las clínicas periféricas tengan ciertas condiciones? Lo mismo está sucediendo en el Hospital de Cartago y hemos visto la gran cantidad de trabas que se le ha hecho para poder hacer la construcción. O sea, aquí hay que ser conscientes que no solamente es un tema de infraestructura, sino del talento humano que ya está dando su retribución. No es que mejorémosle algo para ver ahora sí qué me va a dar. O sea, ellos están haciendo esa labor. O se nos olvida ya todo lo que pasó con el COVID. O sea, somos tan de memoria corta. Yo creo que aquí hay que entender que las mejoras que se requieren para esta población no solamente es el tema salarial, recuerden esto, es un tema de poder tener ese acceso a un mejor ambiente, no solamente para él, sino también para el asegurado. Doña Ada. Bueno, dice mi compañera, doña Katia Rivera, que si somos de memoria corta, yo diría que sí. Muchas veces los costarricenses se nos olvidó que el desfase financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social fue en la administración de Óscar Arias. Ahí empezó la catástrofe más grande que ha tenido esta gestión en la Caja Costarricense del Seguro Social, con la cantidad de gente en puestos administrativos y no en médicos o en médicos generales y especialistas. Ahí empezamos con la memoria corta. Primero. Segundo, embudo para poder hacer médicos y médicos especialistas. La Universidad de Costa Rica y los exámenes que solicitan el Colegio de Médicos. Ahí hay un montón de gente que fue a hacer hace poco, en septiembre, el examen para poder trabajar, porque lo que quieren los médicos que se gradúan en este país es trabajo. Y en estos momentos todavía muchos de estos están esperando. Solo tienen 4 contratos el CENDEIS, 4 contratos con universidades para dar un cupo limitado a muchachos que lo único que desean es profesionalizarse y seguir estudiando. ¿Por qué? Porque quieren ser un médico especialista. Vean cómo son los diferentes embudos. ¿Por qué? Porque esto está tomado y lamentablemente, costarricenses, se lo tengo que decir, tanto el CENDEI como muchas otras instancias de la Caja Costarricense del Seguro Social se mueve por corrupción, por tratos muy particulares y sobre todo
que la salud que a usted le interesa, la salud que queremos todos de calidad, no se les está dando. Díganme ustedes, costarricenses, ¿cuántos de ustedes van y lo que los ve un médico son 3 minutos, cuando mucho, ni los vuelven a ver? Porque esa es la crítica que nos dicen. Entonces, lo que queremos del médico realmente es un mejor trato. ¿Quieren un mejor salario? Pues no, también queremos un mejor salario. Sí, señores, ¿qué van a dar ustedes a cambio? Y creo que somos y seremos súper responsables en toda la situación que está pasando el país. ¿Por qué? Porque los médicos que están en las regiones están sacando la cara. También hay que felicitar a los médicos que al día a día están ahí luchando. Calderón, Hospital México, luchando, ¿por qué? Porque se siga dando el servicio y la continuidad de los servicios. Hospital de Heredia saturado, correcto. ¿Y qué están haciendo? Logística para poder sacar adelante. Esos son los médicos profesionales, intachables, especialistas que están dentro de la caja y que sí, con las condiciones que tenemos, están trabajando. Hay que reconocerle a esos otros médicos, a los que están ahí peleando, que realmente se van a quedar el 15 de diciembre. Y yo le hago una invitación también al gobierno, a la señora Mary Munive, que se vuelvan a sentar a conversar, porque yo creo que esta etapa transitoria que se ha planteado en algún momento y que no se le ha dado seguimiento, sea en lo posible en 2 o 3 años volver a equiparar con el salario que tienen otros médicos, en el caso del salario global. Pero no es una puerta, no es una oportunidad en estos momentos aprobar un proyecto de ley que le dice a los médicos, pásese. Claro, ¿por qué? Porque vienen 10 más o 15 más proyectos y entonces lo que se hizo en un esfuerzo en el 2019 para poder controlar la enorme deuda pública que tiene este país, gracias a las administraciones Laura Chinchilla, Óscar Arias, que hicieron ese señor hueco fiscal, lamentablemente, con la cantidad de empleados públicos que subió en esa administración, hoy tenemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque no se contrataron médicos, o hay médicos especialistas haciendo labores de administradores, ganando unos super salarios, pero no están atendiendo a la gente. También eso hay que decirlo. Corrupción en Ascendeis, también hay que decirlo, señores. Por eso hay que solucionar. Y es muy fácil ponerle una etiqueta a una persona, a doña Marta Esquivel. La mala de la película es Marta Esquivel. No, señores, no pongan ese nombre cuando la situación es histórica. Este país ha venido gestionando pésimamente la Caja Costarricense del Seguro Social. La plata de los costarricenses en esta institución que todos queremos es la que nosotros tenemos que tener claridad y transparencia de qué es lo que está pasando ahí adentro. Por lo tanto, yo les pido a los médicos, sobre todo, entendemos que es una cuestión de justicia social y profesional, de una ley que no midió el impacto social. Una ley que cuando se aprobó en el 2019, en estos momentos estamos viendo la situación de emergencia. Y no solamente ustedes, hay muchos otros. Ya los médicos, en el caso del OIJ, están renunciando forenses o no están haciendo las horas extras. Vea qué interesante. Y como les digo, si sumamos las horas extras o extraordinarias, que son los tiempos extra del médico, son millones de dólares que se paga por esas horas extras. Entonces, también, sí es cierto, no es una cuestión de dinero solamente, es una cuestión de gestión y de capacidad de mejorar la gestión de estos médicos. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchos se gradúan pero no quieren salir de la gama, muchos se gradúan pero simple y sencillamente quieren trabajar más tiempo en lo privado y lo que tienen ya de contrato en la caja. Y muchos han renunciado después de que fueron completamente capacitados dentro del Sendeis, se van pagando nada más 3 millones de colones. Ahí es donde uno dice, ¿qué pasa? Y eso realmente tenemos que analizarlo fríamente. Espero y tengo la fe de que este gobierno solucione, junto con los médicos responsables, médicos humanistas, médicos que sí saben que no pueden dejar a un paciente y que la Caja Costarricense del Seguro Social los ocupa. Diputada, les vamos a otorgar 1 minuto y medio para un cierre, el mismo que hicimos por rifa. Iniciamos con usted, doña Katia, 1 minuto y medio.
3.000 médicos especialistas han sacado en los últimos 6 años la Universidad de Costa Rica, más 8 universidades privadas. Así es que para mí el tema del CENDEIS, que duraron más de año y medio sin tener director, es problema de esta administración. Y si no, pregúntenle a la señora ministra, doña Mari Munive, que fue una de esos doctores que renunciaron a ese servicio de retribución, como bien lo dice la diputada Acuña. Aquí voy a cerrar claramente con lo que dijo el señor presidente una vez más. Entiendan que se trata de una acción política, donde llegamos a un nivel donde ya la situación es insostenible. Si estas palabras del presidente de la República actualmente se le aplican o se le aplicaron a sus ministros, piense realmente en ese daño, en ese vacío que se le va a hacer a toda la población costarricense al no tener médicos. O sea, esto no es una situación de estar achacando los 10 años atrás o los 12 años atrás que estuvo los gobiernos de liberación. No, no, no. Aquí estamos hablando que 2 años y resto después, esta administración no ha querido cumplir con las negociaciones que se hicieron. No es que se sienten a hablar ahora. O sea, es que cumplan con lo que ya están ahí las firmas. Creo que el riesgo ya es una realidad y no podemos poner a nuestra población nuevamente en una situación de vida o muerte. Doña Ada, minuto y medio para el cierre. Bueno, sobre todo yo hablo con hechos y cosas concretas. Quiero decirle que en una nota que se hizo para recientemente Teletica Canal 7, habla de que la Caja solo tiene 4 convenios con 4 universidades. Ojo, qué interesante. La Universidad de Costa Rica, la de Ciencias Médicas, la UCIMED, la especializada en Ciencias de la Salud, la UNIBE, y la Autónoma de Centroamérica. 4 solamente, de las cuales, ojo, lo que no ha hecho el CENDEIS. No han definido la cantidad de plazas con las que cuentan para estos profesionales. No han definido cuando hay una gran necesidad. La corrupción en el CENDEIS es mucha, pero también tenemos embudo de profesionales jóvenes que quieren trabajar y que quieren una oportunidad en la Caja. ¿Por qué? Porque todo es a dedo. Qué lástima, porque tenemos gente maravillosa queriendo trabajar y queriendo una oportunidad. Corrupción en recursos humanos, fatal, ya lo estamos viendo. Y habla de la auditoría la compañera. Por favor, costarricenses, ¿no se han dado cuenta de la auditoría y de las barbaridades que está haciendo? Yo lo que digo es, y tengo la fe, y es que los costarricenses merecemos mejor calidad en los servicios públicos y en la Caja Costarricense del Seguro Social mucho más, porque es la salud y es la salud pública. Así que yo espero de verdad que esto se solucione antes del 15 de diciembre, porque considero que parte de lo que ya se había conversado es retomarlo y saber que usted y yo merecemos lo mejor en ese sentido. Queremos agradecerle tanto a la diputada Ada Acuña del oficialismo como a la diputada Katia Rivera de Liberación Nacional por habernos acompañado aquí en esta conversación, y a ustedes, estimables televidentes, también gracias por su atención. Acompáñenos con más aquí en la TV Legislativa.